Bueno amigos, vamos a hacer un vídeo breve sobre un tema que repito cada cierto tiempo. O sea, va a ser un poco repetitivo, redundante, pero a propósito. Porque veo que este tipo de mensaje no acaba de llegar a mucha gente. No por ello pretendo convencer a la gente que opina de otra forma. No tengo ningún interés en hacerles cambiar de opinión. No me interesa, no me importa. Pero sí va para el resto. Porque el propósito de este tipo de vídeos es doble. Por un lado, quiero que la gente conozca mi forma de pensar, mi opinión, basada en la experiencia. No es la verdad absoluta, a lo mejor me equivoco, pero lo dudo. Estoy bastante seguro de lo que digo. Y dos, porque creo que las creencias erróneas sobre el psicópata empeoran, si cabe, la posibilidad de detectar a este tipo de gente entre nosotros. Bueno, es un tema que a mucha gente no se le atraganta porque es hablar del mal, que es en resumen de lo que se trata. No es fácil, y más cuando alguien como yo te lo explica de una forma tan simple y tan áspera, seca. Mucha gente prefiere buscar otro tipo de explicaciones más coloridas, ¿sí? Como he dicho en la presentación, a mucha gente le cuesta entender el concepto de psicopatía y sobre todo la idea del mal. De hecho, muchos tienen problemas a la hora de asimilar, admitir, aceptar la existencia del mal. Y estoy hablando del mal en términos concretos, no me refiero a algo abstracto, a una especie de ente que se encuentra entre nosotros y de vez en cuando penetra, nos posee y nos dirige. No, estoy hablando del mal simplemente como una decisión. Desde que creé el canal hace 3 años, he ido repitiendo ¿cómo lo diría yo? Esta opiniones no es la palabra, pero bueno, a falta de otra, no se me ocurre otra ahora. Esta opinión que yo tengo, basada en la experiencia y en el sentido común, de que el psicópata no deja de ser otra cosa que una mala persona. O sea, si tuviera que resumir en una frase qué es un psicópata, es una mala persona. Para que todo el mundo lo entienda, utilizo estas palabras sencillas. Y de hecho también me he creado una especie de lenguaje, he cogido términos de aquí y de allá, que yo creo que describe muy bien al tipo de persona, quién es el psicópata. Por eso digo, muy a menudo utilizo este tipo de lenguaje, ¿no? Chusma, gentuza, liantes, etc. A mucha gente esto le parece muy desagradable. Piensan que es poco profesional y que además es vulgar. Bueno, eso es su opinión. Naturalmente su opinión no afecta para nada a lo que voy a explicar en mi canal. De alguna forma, yo entiendo que sea así. Gran parte de la población niega el mal. O sea, para ellos el mal es un error o es el producto de otra cosa. O sea, el mal es una consecuencia. Digamos que es un síntoma, un signo. Entonces, este tipo de gente tiene varias creencias y de forma arrogante piensan que son la verdad absoluta. Ellos creen que explicándote estas teorías, estas justificaciones sobre el mal, eso les hace parecer más inteligentes y tener más conocimiento sobre el psicópata. Bueno, ya sabéis mi opinión, yo creo que es un sinsentido, es una chorrada de cabo a rabo. Entonces, aparecen todo tipo de explicaciones
Y como vivimos en esta época de nihilismo, donde todo lo que tenga que ver con lo espiritual está o mal visto o totalmente degenerado, mientras que se entroniza, se hace una nueva religión de la ciencia, de la técnica, de la razón. Entonces todo el mundo te va a salir con explicaciones que tengan que ver con lo que les han enseñado ya desde pequeños, ¿no? Que prácticamente que el ser humano es un animal, venimos de un animal, o la nueva tendencia que es decir que el ser humano es una máquina biológica, es una máquina, con una especie de inteligencia artificial sofisticada. Yo no voy a entrar en comentar esto, porque para mí esto es parte del gran problema en el que estamos inmersos, en el que nos han metido la cabeza dentro del agua y del que tenemos difícil salida. Eso no quiere decir que no exista, pero difícil salida porque todo hoy en día gira alrededor de estas nociones, todo, la educación, la ciencia, la cultura, los medios de comunicación, en fin, la psicología. Bueno, vamos a ir al grano. Voy a empezar hablando de estas visiones para mí erróneas de lo que es la psicopatía, de lo que es el psicópata. Yo no digo que no puedan tener parte de razón o que no sea así en algunos casos, pero no es lo habitual. El psicópata no es esto. La primera es la más generalizada porque es la que nos han venido inoculando en la última década, sobre todo a partir de los avances científicos, de la técnica, estudios de neuroimagen especialmente. Entonces esa teoría te dice que el psicópata es un neurodivergente, o sea, es una persona que la puedes ver de dos formas, como defectuosa, o sea, tiene una tara, tiene un déficit, su cableado neurofisiológico es anormal y por lo tanto eso impide que pueda sentir y pensar de una forma correcta o cabal. Y además eso le impulsa a actuar en consecuencia. O sea, esta visión te diría que estas personas son simplemente esclavos de su propia configuración neurológica. No pueden hacer otra cosa. En cierto modo, son, si no enfermos, por lo menos discapacitados a nivel neurológico. La otra versión de esta misma teoría te dirá que son seres humanos, personas distintas, que habría que llamarlos de otra forma, no humanos, porque su configuración neurológica es aberrante, es distinta. Por lo tanto, ellos son el fruto de su cerebro distinto. No pueden ser de otra forma, no pueden elegir, no pueden comportarse de otra forma. Dicho de otra manera más resumida, esta teoría y sus dos manifestaciones que acabo de explicar te vienen a decir que el psicópata no puede ser de otra forma porque es distinto y es el fruto de su funcionamiento cerebral. Bueno, para mí, esto es como digo siempre, esto es la explicación de qué es antes, el huevo o la gallina. El psicópata es así por culpa de su cableado neurofisiológico o al revés. Yo, como sabéis, estoy en desacuerdo con esta teoría, por la simple razón de que sé perfectamente que ellos tienen capacidad cognitiva y volitiva, o sea, ellos pueden pensar, pueden elegir lo que piensan y también pueden elegir lo que hacen. Bueno, las siguientes teorías o explicaciones al problema de la psicopatía o del mal tienen mucho más que ver con el mundo de las teorías de la conspiración o de la disidencia. Se las he escuchado a mucha gente, he leído a mucha gente que explica estas cosas.
pero me voy a basar en un vídeo que vi hace unos días de Pedro Bustamante, una entrevista a Pedro Bustamante, en la que la gente que le entrevista, en un momento dado, empieza a hablar sobre el psicópata y además a opinar, a dar sus opiniones, sus hipótesis. A mí me encanta lo que explica en sus libros Pedro Bustamante. Recomiendo todos sus libros, que son bastante difíciles de conseguir, si no imposible ahora. Una lástima, pero bueno. El caso es que llega un momento donde sale el tema de la psicopatía y le preguntan si en la élite abunda la psicopatía. Él dice que sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero después le empiezan a dar sus teorías sobre el tema. La primera es la de que, en cierto modo, estas personas, psicópatas, que sí, tienen toda esta constelación de rasgos y actitudes, ¿no? No tienen empatía, simulan ser buena persona, en fin, todo eso es correcto, lo sabe todo el mundo que lea un libro sobre psicopatía. Entonces salen con el asunto de que son seres que están parasitados y que hay estudios alternativos que de alguna forma han podido ver cómo hay larvas astrales o parásitos que se enganchan a una persona y a partir de entonces, digamos que esa persona deja de ser autónoma, está dirigida de alguna forma. O sea, cambia su personalidad, cambia su forma de actuar. Después sale el segundo tema, que es el de algún tipo de programación mental a distancia tipo MK Ultra. Yo ya sé que existe este tipo de tecnología y este conocimiento para controlar a muchas personas mediante el trauma y otros medios también. Claro, yo no lo discuto eso, pero para mí no es el caso del psicópata. El psicópata es una persona, como he dicho antes, que tiene capacidad cognitiva y volitiva. O sea, sabe lo que hace y decide lo que hace, con pleno conocimiento. Después hay una chica que empieza a hablar también de que el psicópata seguramente, según dicen algunos estudios científicos, debe ser el fruto de un trauma a edad muy temprana. Cuando era muy niño, prácticamente era un bebé, o a los primeros años de vida. Lo que ella está describiendo no es un psicópata. Es algo que yo ya expliqué en otros vídeos, que se llama síndrome de apego. O sea, son estos bebés que no recibieron afecto en los primeros años de vida. Esto es algo terrible. O bien no recibieron afecto por parte de sus progenitores o de su familia, o bien simplemente fueron abandonados, estuvieron en un orfanato donde no recibieron caricias ni ningún adulto interactuó de forma afectuosa, amorosa con ellos. Esto es terrible, esto destruye a una persona. Tienen toda la razón. Esto causa algo parecido a un psicópata, pero no es un psicópata. Estas personas son víctimas. Ellos dan a entender que estas víctimas se convierten en victimarios. Puede ser, a veces pasa. Pero simplemente estas personas sí que son discapacitados. Estas personas no han recibido amor nunca, no saben lo que es. Son personas incompletas, que van a sufrir mucho y que a menudo acaban mal. Y sobre todo, y ya para zanjar este tema, son personas que tú te das cuenta de que algo no va bien en ellos. Justo lo contrario del psicópata. El psicópata nace en una familia normal, por múltiples razones, múltiples factores, desarrolla esta forma de ser, pero él simula ser una persona sensible, sabe adaptarse. En cambio, una persona con síndrome de apego, que tuvo esta infancia tan terrible, es incapaz de adaptarse. Junto a estas teorías hay otra,
que mucha gente utiliza a menudo, y es la de la posesión. Está relacionado con la primera que he dicho antes. De alguna forma, hay personas que creen que el psicópata es el fruto de la posesión por parte de algún tipo de entidad interdimensional, algún tipo de entidad diabólica, que de este modo dirige sus actos. Como si el mal fuera una especie de fuerza oscura que se mueve por el aire y de repente entra en la mente de alguien. Yo estoy totalmente en contra de este tipo de explicaciones. Yo soy realista en este aspecto. No es que niegue el mal, claro, el mal es parte de nosotros. Es una decisión, esta es mi teoría. Todo el mundo tiene una parte mala, una parte oscura. Y quien diga que no es un hipócrita. Todo el mundo ha tenido malos pensamientos, ha deseado que sufra a alguien que nos hizo daño, a un enemigo. En algún momento hemos sido egoístas, hemos sido falsos, hemos sido mentirosos. En algún momento hemos simulado para conseguir algo, alguna ventaja. En algún momento hemos sido infieles a nuestra pareja y después, además, nos hemos inventado excusas del tipo: bueno, en realidad yo no quería hacerte daño, no sé lo que me pasó, había bebido, me sedujeron, en fin. Excusas que también son parte del mal. ¿Entendéis? En ninguna de esas ocasiones una persona normal puede excusarse en que estaba poseído, en que estaba parasitado o en que tuvo una enfermedad mental momentánea y súbita, que duró 5 minutos o 10. No sé si me hago entender. Ya sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo. Repito, la gente que no esté de acuerdo, allá ellos. Por cierto, conozco bastante bien al psicópata. Y estoy seguro de que si toda esa gente que tiene estas teorías pudiera entrar dentro de la mente, del pensamiento del psicópata, de la mala persona, pudiera ver a través de sus ojos, pudiera ver sus fantasías, sus pensamientos, de repente despertarían, de repente se darían cuenta de cómo funciona realmente. O sea, porque, en resumen, lo que toda esta gente intenta explicar con sus teorías es que el mal no existe, o en todo caso es una fuerza ajena a una persona que de alguna forma se introduce en ella y la dirige, la controla. Y dan a entender que el mal en todo caso es un error, negando que exista la posibilidad de que haya libre albedrío. O sea, para ellos es imposible que el mal sea una elección libre. Yo estoy totalmente en desacuerdo. Hay muchas personas que tienen este pensamiento buenista, ¿no? Utilizan ya esta forma de pensar, ¿no? No existe el mal, existen los actos malos, los errores. Son este tipo de personas que a veces te hablan de que ojalá hubiera un mundo sin guerra. Es este tipo de pensamiento infantil. La guerra no puede... El mal existe, la mala intención existe y la guerra siempre va a existir. ¿Me explico? Yo no niego que todos esos factores que sean posibles, sean reales, pero no ocurren en la mayoría de gente. Todos estamos sujetos a ingeniería social, a la influencia, a la programación del mundo en el que vivimos, y no por eso somos psicópatas. Voy a hacer énfasis en esto: el psicópata no deja de ser una persona totalmente normal. Es idéntica al resto de nosotros, salvo en una cosa, en que su parte oscura, sus malos pensamientos, sus malas intenciones son permanentes y mucho más intensas. O sea, es una cuestión cuantitativa, no cualitativa.
cuesta de entender, pero es crucial si tú quieres tener alguna esperanza de detectar al psicópata. Tienes que empezar a ver el mal que hay en todo el mundo y en ti mismo también. Amplifícalo, dale rienda suelta, no le pongas ningún freno y ahí tienes al psicópata. Es eso es el psicópata. O sea, no tiene nada que ver con las teorías del apego, ni con parasitaciones, ni con posesiones de una fuerza oscura, ni con programación MK Ultra. Repito, no estoy negando que todo eso tenga algún viso de realidad en algunos casos, pero en la mayoría de los psicópatas no. O sea, la mayoría de los psicópatas, si tú piensas así, por dentro se están riendo de ti. Puedes estar seguro. Para mí esto conduce, ya para acabar, a dos errores garrafales. Y cuando digo errores me refiero a que son cosas que impiden, dificultan que seas capaz de detectar al psicópata, siendo ya difícil hacerlo. Uno es que si uno piensa de esta forma, tiende a ver al psicópata como un monstruo, como un ser totalmente distinto a nosotros, que no tiene elección, él simplemente está hecho para el mal. Si lo veis así, va a ser muy difícil que lo podáis ver cuando lo tengáis delante. Por otro lado, esta forma de ver las cosas, esta forma para mí incorrecta, niega la posibilidad del mal como una elección. Le busca algún tipo de explicación, de causa. O sea, ellos ven al mal como un efecto, como un signo. No se dan cuenta de que en realidad el acto malvado es el signo, el síntoma, la consecuencia de la intención malvada. Esto es así de claro. No se dan cuenta, ya para acabar, de que la mayoría de personas somos buena gente, que de vez en cuando tenemos malas intenciones y malos actos. Y no hay excusas para ello. O sea, somos buena gente con una parte de mal, aunque sea pequeña. El psicópata es exactamente igual, pero con la proporción al revés. O sea, es una persona con mala intención siempre, que de vez en cuando hace algo bueno. Claro, para mucha gente es inquietante, desasosegante pensar, bueno, el mal es una elección de cualquier persona. Sí, pero es una cuestión de puro sentido común. O sea, es querer negar lo evidente o querer parecer que eres demasiado bueno y que tú no puedes hacer el mal. Eso no es así. Ver el mundo desde este punto de vista no ayuda en nada, al contrario. Solo aumenta la confusión, aumenta la incapacidad para ver el mal, que es ni más ni menos que la incapacidad para ver al psicópata actuando. Mucha gente entraría en el debate de qué es el mal y qué es el bien. No me interesa filosofar sobre el tema. Ya hay demasiada gente haciéndose la picha un lío. Cuando yo tengo una definición operativa muy simple, que funciona muy bien, atemporal, transcultural, que todo el mundo puede entender, aquí y en China. Y se la debo a mi maestro de Kung Fu, que me resumió una cita que no es suya, que la sacó del budismo. En el budismo se dice que la enseñanza se puede resumir en lo siguiente: evita el mal, hace el bien, cultiva la mente. Son tres cosas distintas y relacionadas y progresivas. Pero cuando hablamos de evitar el mal, simplemente se trata de que el mal es todo lo que te hace daño a ti o a otro ser. Así de simple.
y lo contrario es el bien. Yo creo que nadie lo puede discutir esto. Funciona en cualquier lugar, funciona entre cualquier persona que sea cabal, racional, mentalmente sana, aunque no hay muchas hoy en día. Cualquier persona lo va a entender. O sea, aquí no hay zona gris, aunque mucha gente discutiría, bueno, pero tú puedes hacer el mal para protegerte, es cierto, pero eso no, yo no le llamo hacer el mal. O sea, si yo, por ejemplo, soy asaltado violentamente y tengo la fortuna y la voluntad y la valentía de defenderme y hacer daño a mi agresor, para mí estoy utilizando la violencia, pero no estoy haciendo el mal. Estoy protegiendo mi integridad física, mental y espiritual. Así que mucha gente lo puede discutir, puede decir que eso depende del ojo que lo mire. Bueno, precisamente por eso uno debe tener una definición clara de lo que es el mal, para saber cuándo alguien intenta ejercer el mal contra ti y cuándo tú estás teniendo mala intención. De otra forma, estás en el limbo, estás en este mundo nihilista y relativista. Bueno, quiero recapitular de qué va el vídeo de hoy porque me parece que me estoy desviando del tema. Simplemente quiero desmentir, y esta es mi opinión, no intento imponérsela a nadie, quiero desmentir la idea o la creencia en justificaciones, explicaciones a por qué el psicópata es así, por qué es una mala persona. Yo afirmo que es así porque quiere. Y quiero desmentir las teorías de que es una especie de ser distinto no humano por culpa de su configuración neurológica. Quiero desmentir las teorías sobre que está parasitado por algún tipo de larva, algún tipo de ser que le dirige en contra de su voluntad. Quiero desmentir la teoría de que es el fruto del trauma a edad infantil, o sea, que es una víctima que se convierte en victimario. Y también quiero desmentir la teoría de que todo psicópata es un autómata programado por MK Ultra, por control mental. No estoy de acuerdo en nada de eso. En fin, suficiente por hoy, espero vuestros comentarios, os voy a leer. Y bueno, solo decir para acabar, repetir, que si pudiéramos entrar en la mente del psicópata, ver su forma de pensar, sus pensamientos, sus fantasías, sus intenciones, sus deseos, nos llevaríamos una sorpresa muy desagradable, pero nos haría despertar a la realidad. Bueno, quiero dar un ejemplo más antes de terminar. Se me acaba de ocurrir ahora porque voy a hacer un vídeo pronto, un directo, hablando del tema del sexo y la normalización de lo más, podríamos decir, transgresor o degenerado, y que tiene que ver con la psicopatía también. Y hago una pregunta. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido, por ejemplo, en las relaciones íntimas, impulsos un poco sádicos o crueles, o de dominación o de control? E incluso hemos disfrutado con ello. Afortunadamente, queda circunscrito a esa situación y está bajo control, digamos, sabemos ponerle freno, sabemos cuándo hay que parar. Pues imaginaros que el psicópata es igual, con la única diferencia de que él no va a parar, no tiene freno, porque no le importa nada el bienestar de los demás. Lo que le importa es satisfacer sus propios deseos. Eso es el mal.